También usted nos puede sintonizar a través de nuestra plataforma de Instagram Live, también en nuestro Facebook Live y en el Facebook Live de Omega Estéreo. Estamos también todos los días de 8:30 a 9:30 de la mañana para compartir con ustedes temas de interés nacional, acompañado del licenciado César Ruilova. Buenos días, Álvaro, buenos días. Buenos días, don César. Buenos días a Roberto también en la cabina en controles. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar en un panel un poco más abierto con el diputado Leandro Ávila sobre el veto a la ley que exigía un descuento en escuelas privadas, escuelas particulares y universidades particulares. El presidente de la República anunció ayer el veto a esta ley. Hay opiniones encontradas. La misión nuestra es escuchar a los distintos protagonistas. Para hoy teníamos también la participación de Domingo Latorraca, economista. Lamentablemente por compromisos que tuvo no puede estar con nosotros, así que nos hubiese encantado escuchar su posición sobre este tema. Estamos a la expectativa entonces, César, porque también hay que destacar que hay buenas noticias. Gremio de enfermeras y autoridades de salud llegaron a un acuerdo y se suspendió el paro. Dice que la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá y las autoridades del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social llegaron a un acuerdo y el paro de labores por parte del gremio fue levantado. Así que esto es importante destacarlo. Para hoy, como decíamos, tenemos aquí, César, al diputado Leandro Ávila, ya está con nosotros y yo creo que vamos al grano, como dice el dermatólogo. Don Leandro Ávila, gracias por acompañarnos. Ayer nos enteramos del veto del proyecto que establece rebajas en educación privada, tanto para escuelas o colegios como para universidades, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó el proyecto de ley 508 que establecía medidas en materia educativa en los centros educativos a nivel nacional y modificó artículos de la ley 47 de 1946, orgánica de educación. A través de una nota dirigida al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, el mandatario plantea que ha encontrado razones en el documento que permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente e inexequible. Este proyecto que había sido presentado por el diputado Leandro Ávila, que está con nosotros hoy, fue cuestionado en su momento por gremios empresariales, ya que fijaba descuentos en la educación particular de 35% para aquellos colegios privados con más de 1.200 estudiantes, si la modalidad de enseñanza era virtual. Lo mismo sucedía con las universidades, con una matrícula de más de 400 estudiantes. Don Leandro Ávila, bienvenido. Escuchamos cuál es su reacción en torno a esta decisión del mandatario de la Nación. Mira, Álvaro, cuento que en mis 17 años de diputado nunca me había afectado tanto un veto como el de ayer, porque el de ayer tenían cientos de panameños la esperanza de que el señor presidente lo acogiera. Y todo salió al revés. Pero ¿por qué me afecta en lo emocional y como diputado? Porque quienes iban en contra de este proyecto de ley decían que este era un tema populista. Realmente yo no voy a ser presidente, candidato a la presidencia de la República, porque quienes están afectados ahora mismo son los padres del país entero. ¿Y producto de qué? De la pandemia. Hay en estos momentos más de 300,000 panameños que aún no recuperan sus puestos de trabajo. Yo veo a diario cientos de locales cerrados, lo que significa que la empleomanía ahí se acabó. Y entonces esta es la gente que por las condiciones que tienen las escuelas particulares hacen un esfuerzo y llevan a sus hijos a las escuelas particulares. Entonces, ¿qué sucede, Álvaro? Hubo un egoísmo por parte de las universidades, de los dueños de las escuelas particulares, que además tengo que decir en asocio con el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, ya yo me di cuenta a dónde está el problema. El Ministerio de Educación es un monto tan grande que no ha querido asumir su responsabilidad de regular y controlar a los colegios particulares. A mí me duele mucho porque la Constitución Nacional,
en el artículo 94 señala con claridad, no lo deja entrever, sino con claridad, que el Estado regulará y velará tanto por las escuelas oficiales, o sea, las públicas, como por las particulares. Y el artículo 298 de la Constitución también dice que en todo lo relativo al comercio, el Estado lo regulará a través de las leyes. Esto no quiere decir de que el Estado le va a poner el precio a los artículos. Esto quiere decir que cuando hay situaciones especiales, se hacen las leyes. ¿Y qué situación especial tenemos en Panamá? Bueno, el 9 de marzo del 2020 se da el primer caso del coronavirus aquí en este país y todos sabemos que las empresas y el mismo gobierno tuvo que cerrar. La vida nos cambió a todos, la vida nos afectó a todos. Yo digo que hasta el que tiene empleo, como es el caso de los servidores públicos, ha tenido que meterse la mano en el bolsillo y ayudar a sus familiares. Pero en el caso propio, esta gente que perdió el empleo merecía una oportunidad y no de descuento, Álvaro, porque para mí descuento es cuando yo voy a un almacén y un pantalón cuesta 100 y yo pido que me rebajen 25, o yo voy a un lugar y yo pido que necesito un descuento del 10%. No, lo que nosotros aducíamos es que ahora en estos momentos los gastos en materia de escolaridad los están teniendo los padres de familia a través de la internet, a través de la electricidad. Los que son menores de edad tienen que tener inclusive un tutor que los guíe para el manejo de la tecnología, porque los muchachos no dominan la tecnología bien. Entonces ahora los padres tienen esta carga, mientras que los centros escolares liberaron esa atención y por eso nosotros hablábamos de un ajuste a la mensualidad. Ahora bien, ¿este ajuste por cuánto tiempo era? Este ajuste solamente era por el tiempo en que el ministerio había declarado que las clases iban a ser virtuales y eso fue por espacio de 3 meses, Álvaro. Ha habido una contraofensiva enorme por parte de los dueños de la escuela. El día que yo estuve en la presidencia para tratar de hablar con el señor presidente, estaban todos los dueños de escuelas católicas, no católicas, haciendo el lobby para este veto. Ellos ganaron esta batalla. Es lamentable porque ¿cómo es posible, Álvaro, que si todos hemos sido afectados por la pandemia, un grupo quiera sacar ventaja del otro grupo más débil? En este caso, los padres son los más débiles. Y te quiero contar algo que está pasando en las universidades. En universidades, en un salón virtual, hay 100 estudiantes. En la asamblea hay un diputado que no me autorizó para decir su nombre, pero dice: Leandro, en la clase que yo estoy, somos 300. ¿Qué significa eso? Que esa universidad aglutinó a 300 en clases virtuales, les cobra a todos por igual, pero un profesor da la enseñanza. Entonces, esto ha sido un golpe duro para el pueblo panameño, para la clase media principalmente, porque la gente de a pie, mi gente de a pie, San Miguelito yo lo tengo dividido en 2 formas. La gente muy, muy humilde, que su mayoría están en las escuelas públicas, pero ahí ellos tienen su beca universal y tienen más o menos como boxear, diríamos uno. Pero tengo el otro lado de San Miguelito, que es todo José Domingo Espinar, una parte de Amelia Denis, Rufina, Alfaro, que es Cerro Viento, Vista del Gol, que es la clase media, que es la gente que hoy por hoy, mientras que yo estoy hablando contigo, ellos salieron en la mañana a ver qué pueden conquistar, qué pueden conseguir, porque no tienen empleo. Entonces, me dolió el veto, porque además fue un veto completo. O sea, es decir, que en la ley no había nada bueno. Y te voy a dar un detalle. El veto es tan contradictorio, Álvaro, que dice que en la ley se estaba prohibiendo el derecho a asociación y que yo no puedo obligar a los padres a que se asocien. No, era al revés. Tenemos centros educativos que le prohíben el derecho de asociación a los padres y nosotros ahí, ¿qué estábamos haciendo? Prohibiendo que cualquier colegio impida que los padres se puedan organizar. Pero invirtieron el veto. Hay otro artículo por ahí que tiene que ver con la beca PASE U. Fíjate que no tiene que ver nada con la escuela. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación es el que autoriza a las escuelas particulares a operar. Pero hay un sinnúmero de escuelas particulares que no tienen todos los papeles bien en el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación les permite que funcionen. ¿Pero qué dice el Ministerio de Educación? Hasta que usted no tenga todos sus papeles, usted no es oficialmente una escuela particular. ¿Y tú sabes qué está pasando en esa escuela?
que los estudiantes que están en esa escuela, por no ser esa escuela oficial, por no ser esa escuela 100% segura, no tienen derecho a la beca universal. Y te hago una pregunta yo a ti. El papá y el estudiante, ese tiene la culpa de que porque a la escuela le falta un papel o dos papeles que el Ministerio de Educación no se los ha dado, que ellos no puedan cobrar la beca universal. Cositas como esa estamos regulando. Pero ¿qué pasa? Lo que no se quiere es regular. Está en las manos de gente que ve el tema como negocio. Y yo no creo que sea malo ver la cosa como negocio. Pero si en una pandemia como esta, todos hemos sido afectados, era... Bien, hay un tema ahí con el internet de don Leandro Ávila, creo que Sí, está estoy en línea. teniendo. Si me Sí, querías está con nosotros en el panel también la licenciada Whitney Ortega, Giovanni Ortega. César, tus comentarios también, aprovechando que está Leandro y también la intervención de Whitney, que estuvo dándole seguimiento a este debate en su momento. Bueno, buenos días, don Leandro Ávila. Está impactado emocionalmente que se saltó los saludos, pero los saludamos de manera combativa, ¿no? Así que templanza ante la adversidad, y más que todo, usted tiene mucha experiencia y tendrá los espacios para sortear este asunto. Winnie, un saludo, un abrazo de mi parte. Bueno, la situación es muy compleja, no es tan sencilla porque hay que sumarle a esto un contexto, un antecedente. El contexto es qué tipo de Estado tenemos. Tenemos un Estado, don Leandro, social, tenemos un Estado liberal, qué tipo de Estado, para poder justificar y legitimar la intervención en una relación eminentemente privada, que sí tiene una connotación pública, el hecho de la educación, pero que así ha sido delegada por el propio Estado a los entes privados. Entonces, se pudiese diseccionar, como bien citaste, el artículo 94, hay una responsabilidad, hay una supervisión en materia de delegación para el desarrollo cultural, el desarrollo intelectual, el desarrollo moral. No dice nada, fíjate, esa norma específica sobre el aspecto de la relación económica en ese tipo de vinculación. Históricamente, el Estado pareciese, y específicamente el Ministerio de Educación, no ha intervenido históricamente en esa relación económica. Ha permitido que los actores, las escuelas privadas y los padres de familia hayan interactuado. Eso es lo que ha ocurrido hasta este momento. Llega la pandemia, genera un nuevo contexto, una nueva situación, y entonces la Asamblea encuentra prudente intervenir en esa relación, en esa coyuntura. Bueno, yo no tengo respuestas, yo tengo preguntas. ¿Acaso era posible resolverlo desde otro aspecto que no sea la ley formal? O sea, ¿existe algún mecanismo o no existe un mecanismo para resolver de parte del Estado la posibilidad que no sea una ley que es de carácter provisional? Porque la idea es ajustarse a las nuevas reglas presenciales de educación. ¿Por qué una ley tendría que justificarse para regular algo eminentemente provisional? Se pudiese ajustar, insisto, de otra vía, como históricamente se ha hecho. Bueno, son más que todo preguntas que tengo, don Leandro, en el debate. No sé si eso se debatió, si se trataron de encontrar otras fórmulas que no sean la ley, porque, insisto, históricamente el Estado siempre ha permitido que las partes se pongan de acuerdo en esos ajustes, y también más arriba de eso, qué tipo de Estado tenemos. Cuando hablamos de un Estado social, entonces sí, los poderes pueden intervenir. Cuando hablamos de un Estado liberal, entonces ahí sí hay un gran problema. Bueno, eso no está definido, no está definido. Entonces, es una situación muy precaria. Lo has dicho muy bien, tú convives directamente con las personas que tienen el problema, estás viviendo el sufrimiento, lo tienes allí. Esto no es un asunto teórico, ni mucho menos, estás captando pero bueno, es parte de todo un arrastre que tenemos, de cosas que hemos dejado de discutir como Estado, como nación, y ahora la coyuntura nos genera un problema. Por supuesto que sí. Leandro. Sí, bueno, Álvaro, te diría que en efecto, en el 2020, el Ministerio de Educación llamó
a una mesa de conversaciones a las escuelas particulares y en la mayoría de ellas dieron un ajuste de 50, 40, 30 y 20%. En el 2021, cuando el Ministerio de Educación volvió a hacer ese llamado, las escuelas se negaron a sentarse. Y como el Ministerio de Educación no tiene poder coercitivo sobre ella, el Ministerio la citó 2, 3 veces y nunca fueron porque su criterio y su disposición y a los acuerdos que ellas llegaron en conjunto es que no iban a permitir ningún descuento. Ahora la pregunta que uno lógicamente se hace, ¿qué pasó en el 2020? Que estuvieron dispuestos a dar ese descuento y qué sucedió en el 2021 que dijeron que no. Quiero que sepas, Álvaro, que hay algunas escuelas particulares que sí están dando descuento de 40% porque lo vieron como una oportunidad. Es decir, el papá que no puede pagar allá, que se venga para mi escuela porque acá yo tengo mejores precios. Lo vieron como una oportunidad. Entonces, aquí lo que hubo fue la utilización de la fuerza. Todos los dueños de escuelas y universidades han venido saltando del Ministerio de Educación a trabajar a las escuelas particulares y viceversa. Se la pasan en eso. Esto entonces me ha hecho pensar mucho más profundo que aquí necesitamos una ley de conflicto de intereses. Mire, Álvaro, ya este país no soporta más que el individuo que es el experto en el sector privado en la electricidad sea el que venga a regentar la SED, imagínate, o sea el que venga a regentar ETESA. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Todo lo que va a hacer, lo va a hacer para favorecer a estas empresas porque él tiene que regresar de nuevo al sector particular. Bueno, eso mismo es lo que viene pasando en el Ministerio de Educación. Ahí tú tienes el caso, me perdonas, pero es así. Mirna Ortega era viceministra de Educación, pero hoy Mirna Ortega es vicerrectora de varias universidades de este país y es una de las que se opuso fehacientemente a que esto se pasara por ley. Entonces, Mirna ¿qué sucede? Mirna de Crespo. Crespo, sí, correcto. Entonces, ¿qué Mirna sucede? Ortega es periodista. Exacto, Mirna Crespo. Pero ¿qué sucede? Cuando ya llegamos a una situación donde la conciliación no vale, entonces fue ahí donde entró la iniciativa legislativa. Porque de verdad la Constitución nos faculta, porque además yo no te estoy pidiendo, Álvaro, descuento. Yo te estoy diciendo, dime cuánto cuesta tu mensualidad presencialmente, dime cuánto cuesta si fuera semipresencial y dime cuánto cuesta si es virtual. O sea, si un niño va todos los días a la escuela, se entiende entonces que hay que pagar todo completo. Pero si va solamente 2 días, debería haber un ajuste. Pero si no va ningún día, es peor. Álvaro, la carga económica se le vino encima a los padres. Tú no tienes idea en San Miguelito cuánta gente se la tiene que estar pasando comprando tarjetas para poder meterle data al teléfono, porque tras eso, no todo el mundo tiene computadora. La gente ha tenido que venir a comprar tabletas, a comprar celulares más económicos, el que puede comprar su laptop, pero en familia donde hay 3 o 4 o 5 niños y todos tienen que dar clases a la vez, ¿quién es el que está asumiendo entonces el costo ahora más grande de la educación? Entonces, sobre la base de eso, creíamos que era oportuno, reitero, esto no era todo el año, esto era por el tiempo que el ministerio había declarado de 3 meses de las clases virtuales. Y quieres reírte, los descuentos eran de 25, 20 y 10%. De un descuento de $70, el 10% que era $7, en 3 meses $21, de un descuento de $200. Leandro, disculpa que te interrumpa, pero es que el problema no es el tema del valor del descuento. El tema es el debate sobre la intervención del Estado en una relación privada. Ese es el debate político que tiene una repercusión económica, ¿no, Leandro? Quizás no comprende. Te comprendo, pero fíjate lo que acabamos de hacer nosotros en la Asamblea. En los últimos 2 meses hemos aprobado 2 leyes para efectos tributarios para el sector empresarial. Entonces la Asamblea es buena para hacer leyes que beneficien al sector empresarial, entendiendo el gran problema que tienen ellos ahora. O sea, nosotros para ese aspecto sí somos buenos, pero para efectos de ayudar a la sociedad panameña somos malos. Entonces es ahí donde entran tiempos. Bien, problemas con el internet de don Leandro.
Algo está pasando ahí con el internet de Leandro Ávila en este momento. Se va y viene la señal. Sí, regresó. Fíjate lo que te iba a comentar. Ah, En los últimos tiempos se ha venido ¿qué va? Vamos a ver si criticando a la Asamblea porque el diputado hace la ley del guandú. Ah, sí, de eso vamos a hablar, de eso tenemos que hablar. De la ley del guandú, de la ley del culantro, de la ley que aprobar, en cualquier momento aprueban una ley para que llueva, otra para que haga verano. No sé, y mientras hay tantos problemas y dificultades, pero antes de ir a ese punto, porque yo sé que es importante, Giovanni Ortega. Fíjate, saludos como siempre a todos. Es un placer estar contigo, Álvaro, con el diputado Leandro. Yo participé en estos debates y ojalá yo pueda rescatar mi intervención que justamente hablaba del punto focal que acaba de decir el colega Ruilova, que en saludo y un abrazo fuerte, que está muy concentrado en la parte legal. Y yo tengo que empezar a decir responsablemente que mi intervención señaló ese punto, la línea delgada donde se estaba interviniendo o se interpretaba la norma en una intervención de una relación contractual basándome en los contratos de servicios educativos que yo manejo muy bien. Entonces, ¿qué resulta? Tengo que empezar diciéndote que el diputado, a lo mejor por su calidad de político, se extendió en su respuesta. Saludo, diputado Leandro, pero la respuesta a la pregunta del colega Ruilova en relación a por qué se crea esta ley es sencilla. Es un tema de falta de voluntad y el diputado lo sabe. Ha ocurrido una falta de voluntad por parte de los agentes regentes en materia de educación en un negocio que han atropellado al consumidor, siendo nosotros los padres de familia. A la Asamblea ver esta falta de voluntad, que para un año sí, para otro año no, teniendo un estado de emergencia todavía situado mediante una resolución del propio gabinete del 13 de marzo del 2020, los diputados dicen, no se preocupen, vamos a regular esto entonces, porque no hay voluntad. Y todo lo que ha narrado el diputado Leandro básicamente se concentra en eso. Y lo que me llamó la atención, que también omitió, lamentablemente decirlo el diputado, porque maneja mucha información, es que incluso el 508 hablaba hasta de cierto número de matrícula que no generaba un descuento, es decir, no afectaba a todo el mundo. Entonces es falso eso de que definitivamente estaba entrando por sí a tratar de normar algo que no debería hacerlo el Estado y que el conflicto se generaría básicamente en quién debe y quién no, porque si bien es cierto, apoyo la moción del diputado cuando dice que la Constitución establece que es parte del Estado, sin embargo, al ser una relación contractual, intervendría ahí, que fue donde yo me basé en mi ponencia, la autoridad que le corresponde, y también lo dijo el diputado Leandro, y vuelvo al punto de la génesis, un tema de voluntad, y hablaba de dos instituciones, y yo lo expuse, el Ministerio de Educación y la Codeco. En este sentido, lo que dice el colega Ruilova es muy cierto, y es ahí donde yo decía en la ponencia también que la educación sobre la base de cuáles son las alternativas que tiene el padre de familia y sancionar o obligar a esa autoridad a que lo ejerza era la línea correcta. Y esto está pasando muy repetitivo en la dinámica y poca didáctica que emplea la Asamblea, que ya lo he dicho, porque como he estado participando en diferentes aspectos, y sé que es un tema que vas a tocar luego, Álvaro, y que habla de la hemenéutica con la que interponen los artículos y la ley y la forma, que si César me acompaña un día, le va a dar un paro cardíaco, porque como abogados nosotros no podemos salir con una norma a estudiar, venimos trasnochados a estudiar ya del caso y de la norma, y cuando llegamos a la Asamblea, la subcomisión o la comisión que ya aceptó la recomendación de la subcomisión, cambia el articulado, César. Entonces tú llegas y dices, bueno, ¿y entonces ahora qué hago? La dinámica para implementar una norma jurídica que tiene la Asamblea y que lleva a implementar o invitar al ciudadano de a pie no es muy didáctica. Y sin embargo, deja a criterio de ellos que están creyendo en sus asesores normalmente que lo que estoy haciendo es lo mejor. Así que no puedo decir que es mala voluntad, sino que ellos asesoran de los que creen son los mejores. Pero ¿qué he observado, Álvaro? Que no son los que litigan. ¿Y por qué te digo que no son los que litigan? Porque si hay una realidad en el veto presidencial es que hay normas existentes. Entonces, ¿qué le está diciendo quien dentro de lo que dice el diputado redactó, ya sea de las universidades o de las escuelas particulares, para ayudar al veto del presidente? Es que definitivamente
hay normas preexistentes. Si tú no me quieres dar un ajuste al contrato de servicios educativos que yo subrogué, porque definitivamente yo te compré, por decirlo en buen panameño, 35 materias y un plan académico que lleva no sé cuántas horas, que está establecido en esta norma del texto único de la Ley de Educación, en los artículos 121, 122 y 123, ¿quién es el responsable? Ministerio de Educación. Y si Ministerio de Educación no resuelve, ¿quién es el responsable? La Codeco. Y por ejemplo, lo que acaba de decir el diputado en cuanto a los miembros de asociaciones de los padres de familia, que él establece que definitivamente que el veto lo invirtió. Es cierto, pero también es cierto que lo que establecía la norma, ya existe un artículo en la ley 147, es el artículo 128, que dice taxativamente, y te lo voy a leer para que veas que son normas preexistentes. Todas las instituciones de educación particular permitirán a sus miembros educadores, estudiantes y padres de familia ejercer el derecho a asociación. Entonces, ¿para qué me lo estás creando en un articulado de una ley cuando ya existe? O sea, quien se sentó a redactar el veto, así como yo, lo conoce muy bien y lo ha ejercido, en contraposición con los diputados que no están asesorándose con personas adecuadas que litiguen y que estén en el día a día para decirle, diputado, esto no lo ponga allí porque esto vamos a ampliar el artículo 128 de la ley 47 para entonces sancionar a la Dirección Nacional de Particulares que no ejerza el derecho del padre o no se lo respete a asociarse, porque aquí la responsabilidad la tiene la Dirección Nacional de Particulares. Entonces creo que cuando nosotros llegamos a decir ese tipo de información, se nos reduce el tiempo, no nos dejan hablar, llegan grupos con debates absurdos, porque cuando uno llega a la comisión o a la subcomisión es para entrar a debatir por artículo, no para que me den la palabra para exponer nada. Y como el colega César lo va a decir, nosotros vamos a apoyar, nosotros no vamos a hacer una disertación de qué nos gusta o qué no. Mire, el artículo 35 no debe ir porque ya está en una norma preexistente en la ley 60, por decirte algo. Y básicamente el veto de hoy en día nos da la razón a los que fuimos a exponer que ya existían normas que regulaban esto y que se interpretaba como una injerencia del Estado a una relación contractual, pero que al final la regula ¿quién? La Autoridad de Protección al Consumidor. Entonces, por eso mi recomendación ayer fue dar docencia a todos los padres y comiencen a bombardear a la Codeco de todas las quejas, no denuncias, porque ni siquiera un padre de familia sabe cuál es la diferencia entre una queja y una denuncia, y que la Codeco resuelva de manera pronta y que la Asamblea entonces amplíe la norma de que si no resuelven en un tiempo prudente, porque ¿para qué me vas a resolver un ajuste de un contrato incumplido 2 años después? Entonces, allí está el meollo y es donde entra el veto básicamente, donde supuestamente el Estado, la Asamblea comienza a regular problemas o temas que ya están regulados en una falta de voluntad. Así es, de las escuelas particulares y sus directores que estuvieron en una trinchera en la Asamblea, básicamente todos los días atacando a los diputados y a los padres de familia que íbamos a apoyar ese proyecto. Vuelvo y repito, el proyecto es apoyado por los padres de familia y estábamos de acuerdo a pesar de lo que estoy planteando porque no existe voluntad por parte de los colegios particulares y sus asociaciones, porque hasta se han agremiado en hacer los ajustes que corresponde. Ojo que yo no hablo de descuento. Tú me tienes que ajustar mi contrato de servicio suscrito porque no es el servicio que me estás brindando. Y los diputados, al ver que no existía esta voluntad, trataron de normar esto porque es ilegal lo que están haciendo. Pero la realidad se concentra en el Ministerio de Educación y en la Autoridad de Protección al Consumidor. Y en todo caso, si hay cláusulas abusivas en aquellos contratos, inmediatamente cualquier padre tiene el derecho de ir frente a los tribunales de comercio especializados en consumidor a demandar las cláusulas abusivas. No me lo tiene que normar la Asamblea. Entonces, la ignorancia de muchos padres de familia nos está comiendo en función de pretender que la Asamblea me resuelva la pereza que yo tengo de leer mi contrato o de saber dónde debo ejercer mi derecho. Sí, es la consecuencia de la negativa de algunos colegios particulares y universidades de sintonizarse con o solidarizarse con la situación económica que están atravesando muchos padres de familia en estos momentos. Ese proyecto no es otra cosa que eso, es la consecuencia de algo que no se quiso hacer por parte de un grupo de colegios y de universidades, no de todas. Adelante, don Leandro.
Sí, mira, Álvaro, he quedado un poco, como estoy trabajando desde celular, porque no pude conectarme a tiempo en la computadora, un poco sin audio, ¿no? Te escucho bajito. Pero en efecto, Winnie tiene razón en el aspecto de que el tema de la libre asociación sí ya estaba legislada. Pero el proyecto que yo presenté originalmente era de 5 artículos. Como otros diputados tenían proyectos en la comisión, presionaron para fusionar y meter sus propuestas de ley que tenían en el proyecto 508, y a eso yo no me podía negar porque yo no era de la Comisión de Educación. Pero cuando yo le cuestioné a ellos si ya esto existía, por qué lo incluían, señalaron que era para reforzar, porque precisamente los nuevos contratos que se estaban emitiendo por parte de los colegios eran contratos que decían así: prohibido asociarse, no puede haber asociación de padre de familia. A la vez, también señalaban que los padres que protestaran, sus hijos serían sacados automáticamente del colegio. Eso hace entonces que la Asamblea quiera reforzar mucho más este tema para proteger tanto a los padres como a los estudiantes. Álvaro, mira, quiero agregarte otro elemento. En la discusión en la subcomisión y en la misma comisión de educación salió el hecho de que por qué el Estado no subvencionaba a estos estudiantes que tuvieran dificultad de pago. Eso suena muy bonito, eso quizás era posible, pero la realidad seguía siendo la misma. No puedes cobrarme 100% por un servicio que no me estás brindando 100%. Siempre puse un ejemplo muy sencillo. Voy esta semana, compro una botella de agua a $1. La siguiente semana regreso al mismo lugar, compro la misma botella, la misma marca, me la venden a $1, pero viene por la mitad. A eso me refiero. O sea, si tú no estás brindando el servicio 100%, era lógico que hicieran un ajuste, era lógico que en primera instancia te pusieras de acuerdo con el Ministerio de Educación y los padres de familia. Al no querer hacer eso, porque se sienten poderosos, de verdad, que me demostraron que tienen poder. Yo te lo digo, Álvaro, yo he quedado pensando como diputado que debo dedicarme a alguna cosa que a veces ustedes los medios critican. Debo dedicarme a hacer la ley del guandú, a hacer la ley del frijol, a hacer la ley del día del perro, porque cuando se trata de hacer leyes de carácter social, de ayuda a la gente, en este país no se puede. Yo me quiero quedar con un pensamiento del economista Chapman. Chapman yo lo he visto siempre como un neoliberal. Hombre que está dispuesto a todas las transformaciones económicas para ver cómo en teoría avanza la economía. Pero entre las cosas que él dijo que este país es de amiguetes. Eso en pocas palabras, que este país es de amigos, de clanes. Cuando usted quiere regular el tema de la electricidad, mira, en estos días nos mandaron un proyecto de ley. Oye esto, un proyecto de ley para garantizarle a las empresas eléctricas que si ellos invierten para mejorar la calidad de la educación, van a tener algunos incentivos. Esa ley no la pasamos, pero ¿cómo yo le voy a crear una ley a estas empresas si cuando ellos firmaron el contrato ley con la nación, ellos tienen que brindar un servicio eficiente? Es como que yo le pase a la Telefónica que para que la internet sea eficiente, te voy a dar un incentivo. Oye, pero es que tú estás brindando un servicio que tiene que ser eficiente. ¿Qué incentivo te tengo que dar? Eso es como decirle, te voy a dar un incentivo a un trabajador para que trabaje bien, adicional a lo que cobras quincenalmente, para poner otro Entonces ejemplo. yo la verdad, a mis 17 años estar aquí en la Asamblea, te digo, he quedado con una frustración enorme porque ¿cuáles son las leyes que quieres que haga? Fíjate. Entonces, la ley de moratoria bancaria. Lo que usted quiere decir, don Leandro, lo que usted quiere decir es que en Panamá se legisla desde la empresa privada, se legisla desde el Ejecutivo, se legisla desde el órgano judicial, se legisla de todas partes, menos desde la Asamblea Nacional de Diputados. Lo que te quiero decir, que los que mandan en este país es el sector empresarial. Por eso entonces vale decir que ¿por qué nos quejamos de cómo está Venezuela? Es que Venezuela, los empresarios hacían con la gente como le daba la gana. Vino alguien que inspiró al pueblo y le dijo, esto se va a acabar. El problema es que ese alguien acabó con el país. O sea, nosotros no queremos esto. No se vaya a Venezuela. Mire lo que está pasando en El Salvador con el señor Bukele. Pero yo lo que digo es que aquí tiene que haber una economía equilibrada en donde ven acá, ganar y ganar. En tiempos de pandemia,
Hombre, hay que ayudar a la gente. Ustedes no tienen idea de lo que está pasando ahora con los intereses bancarios. A mí me llegó un caso, Álvaro, donde una persona tenía que terminar su pago de su vivienda en mayo, en este mes, y resulta ser que le debe al banco $8,000. Y cuando él va al banco a averiguar por qué debe $8,000, ¿tú sabes lo que sucedió? Es que como el seguro se demora 2 o 3 meses para mandarnos el descuento de tu salario, la tasa de interés sigue generando que tú no has pagado y por ende esa persona ahora tiene que pagar $8,000 más. Pregunto yo, si me lo estás descontando directo, si me lo estás descontando en la fuente, ¿no se entiende como un pago seguro? Debe entenderse como un pago seguro. ¿Qué culpa tiene la persona que la institución que te hace el descuento, que es una institución del Estado, demora 2 o 3 meses para transferir eso? ¿Y por qué el banco me tiene que cargar mis intereses sobre eso? O sea, este es el país en donde estamos viviendo. Pero, Leandro, pero a ver, si el debate se va a centrar en elementos particulares, precisos, no tendría yo defensa sobre ese caso específico. Y hay exabruptos y hay, por supuesto que existe. Pero el debate aquí tiene que ver con el contexto de la relación de lo público y lo privado. O sea, a mí, lo más fácil para mí sería lo políticamente correcto. Bueno, perfecto, la empresa privada es abusiva. Es un debate que se puede tener en cualquier plano. Pero los colegios privados históricamente han sido los aliados de los padres de familia. O sea, yo tengo que pagar el colegio de mis hijos y mis hijos han graduado allí por el esfuerzo del padre y debo eso y tengo que reconocerlo. Porque en esta coyuntura no pudiese satanizar el esfuerzo que hace la inversión privada en la educación. Porque si no lo hiciese, entonces todos estuviéramos en escuelas públicas y bueno, vamos a analizar esa posibilidad. O sea, es una coyuntura que se da en lo histórico. Y cómo respondemos ante la coyuntura, que es esta de la pandemia, ante esa colaboración y ante esa relación de lo público y lo privado. Y dentro de lo privado, lo que ha ocurrido en la fuerza y en la organización de los colegios privados y de la desorganización de los padres de familia, porque también hay que abonar y hablar de eso. ¿Qué hacemos para organizar a nuestros padres de familia? ¿Qué hacemos para orientarlos y en esa relación puedan poder ejercer su derecho? Porque tienen derecho. El tema aquí es la intervención de la asamblea en una coyuntura de los colegios privados, de los bancos, y es por eso que no es Venezuela, no es Cuba, no. Es por qué hay que plantear y justificar esa intervención en este momento coyuntural. ¿Por qué no ubicamos otras fórmulas de solución de esos problemas? O sea, ese es el debate aquí. Yo no tengo la respuesta, don Leandro. César, ¿le interesa al panameño estar organizado, participar? Porque es que cuando te involucras en estas organizaciones, tienes que ir a reuniones, tienes que cumplir con ciertos requisitos y apenas te dicen hay reunión, ya, yo no puedo, hay que hacer tal, hay que poner $1 de cuota para el grupo para mantener, yo no puedo. Ocurren los PH, nadie quiere participar en las juntas. Nadie quiere ser de la directiva. Y se cae el edificio, se cae la barriada y después entonces yo reclamo y pido que el Estado venga y me resuelva un problema que me pertenece. No nos interesa ser parte de organizaciones. Mira, hay juntas directivas por los siglos de los siglos, amén, porque los padres no quieren ser parte de la junta directiva, pero después tú los ves dándole palo cerrado a la junta directiva porque son. Y eso no solamente en educación, en todo, tú lo acabas de decir, en la barriada, en los Leandro, ¿usted cree que a los colegios particulares le interesa una baja matrícula? O sea, eso que usted ha dicho, yo tengo oferta acá, vénganse para acá. ¿No? Entonces los padres de familia organizados pueden, aquí está pasando esto, vamos a presionar para irnos para allá donde hay, o sea, tiene el poder porque al final la decisión es del padre de familia. Mira, en esta escuela hay una oferta mejor y nos vamos para allá o hay una solución. Ejercer ese poder desde la demanda que permite a un padre de familia decidir finalmente dónde matricula a sus hijos. Veo algunos comentarios ahí de gente, mira lo que dice yo le voy a decir a Álvaro cómo va a cobrar en el restaurante. No comparemos una hojaldra con
educación. Bueno, sería Pero bueno. Álvaro, La regula Álvaro, el no, Ministerio de Educación. Diga. Sería bueno. Álvaro, no te equivoques. Si te están diciendo cómo vas a cobrar en el restaurante, ejemplo, yo me acabo de jubilar y yo voy a tu restaurante, ¿Ah, sí? te enseño mi cédula y tú me tienes que dar un descuento. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Nadie Porque me hay revierte ese dinero. Yo tengo que darle 25% de descuento a todos los de la tercera edad. Mira, la ley. Ese es un dinero que yo estoy regalando. A mí nadie me revierte Exacto. ese 25%. Así es. Y usted se La ley imagina, te si lo 9 de 10 clientes míos fueran jubilados, yo tengo que cerrar restaurantes. Porque no me da. Y yo me gano y la ley es ese porcentaje. Permíteme, jubilado tiene más de 30 tipos de descuento. Ejemplo, si a mí me da la gana ahora, yo cambio el recibo de mi casa de luz y agua y tengo 25% de descuento de electricidad. Bueno, ¿de dónde salió eso? Salió de una ley. Lo que pasa que este país, Álvaro, todo el mundo mira para sí. Nadie mira para el otro. Pero sí, cuando van a tu restaurante y te van un jubilado, te saca la cédula y le tienes que dar descuento por ley. Obligado. ¿Y quién hizo eso? El Estado. A la ley. A través de la Asamblea. Y si no lo hace, te multan. Pero mira, otro dato interesante de la propuesta en la ley eran las benditas donaciones. ¿Qué es una donación? ¿Una donación es obligación o es donación? La palabra correcta de donación es: yo te regalo algo porque opcional. Yo quiero. Pero aquí se instauró ahora que si tú quieres meter a un muchacho en una escuela, tienes que donar 5,000 o 10,000 o 15,000 o 20,000 dólares. O sea, donarlo, porque eso no significa que te lo cargan a la mensualidad ni a la matrícula. Eso lo estábamos prohibiendo en la ley. Porque eso es legal, eso no es correcto. Pero bueno. Perdón, yo creo que yo no quiero que el diputado se vaya con la frustración que manifestó. O sea, no me gusta, no me parece. Yo creo que la intención era muy buena. Y no está pasando solamente en esta norma, también le pasó en otra norma donde yo participé y logramos que se parara el debate, que es la ley integral que tiene que ver con los niños, y que tú creo que ibas a hablar de eso, Álvaro, en relación a los albergues. Diputado, la dinámica con la que están tratando de hacer este tipo de situaciones, creo que el problema radica en que no se están rodeando de las personas adecuadas en cuanto a las recomendaciones y creaciones, porque entiendo muy bien y avalo la posición del compañero César en función de lo que trataban de regular. Yo creo que el proyecto de ley, y vale la pena resaltarlo, Álvaro, eran 5 artículos bien sencillos del diputado Leandro y se convirtió luego en 37 que no ampliaban nada, simplemente trataban de regular algo ya existente y que incluso dejaba al arbitrio una interpretación igualito como lo anterior. Entonces, el mismo procedimiento de la Asamblea hizo que este proyecto fuera en decadencia, que si pasó los 3 debates, era evidente que en una interpretación jurídica se podía caer mediante el veto en conjunto que se hizo por parte de la presidencia y que ahora nos tiene sometido en 2 puntos, ya sea que la Asamblea lo haga por insistencia y eso vaya a la Corte o lo archiven. En ese sentido, a mí me preocupa porque hay una mala intención del Ejecutivo. ¿Y era cuál? Mira en qué día mandan el veto. Mira el día en que mandan el veto. Entonces, comparto la posición del diputado desde el punto de vista que ha habido actos de mala fe. Sin embargo, yo creo que la Asamblea tiene que rodearse en estos proyectos de gente que litiguen en verdad, no de asesores per se. Yo puedo ser una asesora, pero yo no sé lo que está en la realidad del día a día, como lo puede saber el colega Ruilova que litiga penal, la colega, cualquiera que litigue en una instancia que le respeto particular, pero nosotros litigamos en todas las jurisdicciones. Entonces, cuando tú me presentas este proyecto, yo te puedo decir automáticamente que iba a sufrir esto, porque teníamos que ampliar, por ejemplo, el marco en cuanto a lo que dijo el diputado que hablaba de los contratos. Volvimos al mismo punto. Es el tema permítame un segundo, es el tema de las cláusulas abusivas. ¿Quién regula las cláusulas abusivas? No es la Asamblea, que es lo que trata de decir el compañero Ruilova. Las cláusulas abusivas las regula ACODECO y en su instancia para evaluar, porque tendrás que ir directo a los tribunales de comercio. Cuando me hablan de que no me puedo asociar en un contrato, nuevamente caemos en lo mismo. Lo regula lo comercial en materia de la ley 40, la ley que habla de protección al consumidor y que incluso habla hasta de discriminación. Pero hay algo muy importante, sería ampliar la norma y obligar a que a quien le corresponde haga su trabajo. En lo particular, yo he sido
una de las que propicia y he advertido por circunstancias particulares de que la omisión de las funciones de personal del Meduca, se los he dicho en diferentes escritos, va a llevarlos a subir y bajar escaleras, porque si este texto único dice que la directora de particular debe salvaguardar el derecho a un menor a que se mantenga estudiando, no puede ser, que eso lo está omitiendo el colega Ruilova, que si yo me quejo de algo, mañana yo voy a tener una notificación, porque yo tengo mi derecho a reclamar o hacer ejercer que me valga el contrato, yo mañana voy a tener una nota donde dice que nuestros acudidos no pueden entrar al colegio. Y eso es una medida de coacción que ha venido pasando y que los diputados erradamente creen que lo pueden corregir mediante una norma. No, existen remedios procesales que establecen ya que frente a esa coacción de un colegio particular en una relación contractual, tiene 5 vías jurídicas donde atender. Pero ¿qué pasa con esas 5 vías? Que hay que ver cuál ejerce la presión más rápido para que el interés particular del menor lesionado en un derecho humano, que es el derecho a la educación, por medio de una coacción por lo que está haciendo su padre, no se mantenga lesionado hasta que la autoridad tome una decisión, que es reintegrar a los menores al colegio particular, porque el director, el administrador y todos aquellos entienden que si el papá se queja o se reúne en una asociación para reclamar un derecho, no, es que este señor está inconforme, vamos a decirle que el próximo año su hijo no puede entrar. Entonces, eso también está regulado, pero vuelvo al mismo punto. La Asamblea tiene intenciones, lo están haciendo bien, pero se están rodeando de personas emocionales, no jurídicas, porque para crear incluso un anteproyecto tienes que haber sabido que esa norma ya existe. Entonces, si ya existe, ¿qué está pasando? A ver, díganme, no se está cumpliendo, entonces vamos a ampliar el rango de a quién le toca la responsabilidad y vamos a ampliar el rango en una ley de que si no lo ejerces y ya estamos en omisiones y comisiones en el Código Penal en materia de funcionarios públicos, entonces ver qué otra responsabilidad le podemos acarrear de manera administrativa, porque la penal ya está. Claro, dirán los funcionarios que bueno, pero mientras la instancia penal me instruye, me lleva, me trae, pero vas a estar subiendo y bajando, y ojalá la gente entienda con este programa, Álvaro, en particular los funcionarios del Ministerio de Educación, que son la parte más responsable de esto, y es lo que tiene a los diputados en este debate. Señores, nada más, y el compañero Ruilova no me dejará, entiendan que nada más que te presenten una queja, una querella en una instancia penal, requieres de un abogado. Y para requerir un abogado vas a gastar. Entonces los funcionarios públicos no están para eso. Pero ¿sabes qué pasa, Álvaro? Que los papás no quieren. Los papás, bajo el pretexto de que, ay, yo no sabía que eso se podía hacer. No, que lo haga Álvaro, que lo haga Leandro, que lo haga la licenciada Wisney. Ay, pero yo no, porque es que después la van a agarrar conmigo. Entonces nosotros tenemos que seguir cargando las banderas bajo la premisa de la ignorancia de los remedios procesales que tienen todos estos efectos. Como dijo el compañero Ruilova, tenemos que dar educación a los padres en materia de sus derechos y también decirle a la Asamblea, tienen que rodearse de gente que litigue y que sepa que lo que están presentando no se los van a correr hacia atrás, bien dicho, en un veto, porque ya hay normas persistentes y esta ha sido una dinámica constante. Con esto yo no quiero que el diputado se me vaya ahí triste que va a ser la ley del Guanduni, no. Usted siga, diputado, que no tiene tantos periodos ahí por el gusto, tal vez usted no tenga el conocimiento en todas las materias, pero para eso estamos nosotros. Y gracias a Dios estamos participando y sacando tiempo para esto, porque de lo contrario, si el ciudadano no se involucra en la asamblea, va a seguir pasando lo que está pasando y que después nos queremos quejar en los medios. Pero si no participas, lamentablemente, para decir lo que tú estás viendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Así que, diputado, no se me vaya con ese ánimo. Usted, sí, de verdad que uno está triste, pero... Cambio un segundo, que si no... Todavía van a aprobar una ley de los comerciales. Adelante. Bien, mientras están en el cambio, Roberto, allá en la cabina, estamos conversando con el diputado Leandro Ávila. Interesante este tema del veto presidencial. En el día de ayer se hizo público por parte de un comunicado de la presidencia de la República ese veto a el proyecto de ley que fue aprobado y donde se planteaba un descuento en escuelas particulares y universidades. Esto quedó en nada, ya cerró el periodo de sesiones de la Asamblea. Hay que esperar, si no hay sesiones extraordinarias que no tienen la posibilidad de tocar estos temas, porque las sesiones extraordinarias las llama y las convoca el presidente de la República con temas específicos. Entonces,
vendrá un nuevo periodo a partir del 1 de julio de este año y ya para ese momento se espera que estemos en clases más presenciales que virtuales. Vamos a ver qué pasa con el ritmo que llevamos en materia de vacunación. Pero miren, como decía la licenciada Ortega, se esperó el día que cerraba la asamblea para dar a conocer este veto a este proyecto. No hubo realmente voluntad de parte de los colegios particulares de, oye, esta es mi propuesta, vamos a hacer, yo también me hago solidario, yo quiero aportar, yo quiero dar, yo quiero apoyar a los padres de familia que durante toda una vida, durante generaciones, han tenido a sus hijos en colegios particulares haciendo grandes esfuerzos y sacrificios, porque el momento de las vacas flacas de los colegios particulares ha sido este, pero el de las vacas gordas ha sido histórico. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que se ha generado es un enfrentamiento entre padres de familia y los colegios particulares. Ahora la reacción de un sector de la población en contra del gobierno y en contra de los empresarios, y esto no nos lleva a nada bueno, señoras y señores. Así que vamos a ver qué pasa. Ya yo no le veo futuro a esto por los tiempos, no nos ayudan en nada, pero bueno, usted tendrá que sacar sus propias conclusiones, hacer los análisis. Por eso estamos hablando hoy con el señor Leandro Ávila. Creo que ya Leandro es abogado también. ¿Correcto? Por lo que tengo entendido. Correcto, correcto. Título de abogado. También aquí yo estoy en desventaja. Abogado César Ruilova y la abogada Giovanni Whitney Ortega. Así Pero tú que vamos a ver entonces, al regresar de la pausa, aquí estamos listos ya en Omega Estéreo. Bien, porque no sé si Leandro quería decir algo, porque quiero en los 5 minutos que me quedan tocar otro tema rapidito, Leandro. Sí, rapidito. Bueno, tú no eres abogado, pero tú tienes bastante carretera, así que tú eres abogado de la calle. Mira, en efecto, ayer fue que se nos manda el veto. Ayer yo logré articular a las 2 comisiones que tenían que ver con el veto. Sesionaron ayer, tanto la Comisión de Gobierno como la Comisión de Educación, para rechazar el veto y pasarlo por insistencia en el mismo día de ayer. Pero tengo que confesarte que para ello necesitaba 48 votos. Y no es, porque son las 2/3 partes, y no es que los 48 votos no iban a salir, es que no teníamos más de 38 diputados en la Asamblea en el día de ayer. Siendo el último día, no teníamos más de 38 y eso tiene una de diputados. Hay un desánimo enorme en la Asamblea Nacional porque resulta ser que de 100 proyectos que saca la Asamblea, digamos que 20 son del Ejecutivo, todos esos son sancionados, pero cuando vas a ver los otros 70, casi el 90% de los proyectos son vetados, y ya los diputados estamos diciendo que nosotros no somos los legisladores, que los legisladores son un grupo de asesores que están en la presidencia que quieren legislar por nosotros. Entonces hay un desánimo total en la Asamblea y por eso ayer yo no tuve los 48 votos, no porque no hubiesen querido votar, sino que no habían más de 38 diputados porque no están encontrando la razón y la esencia de la Asamblea, porque si tú tienes una iniciativa legislativa que te veten el 90% de todo lo que produce la Asamblea, entonces nos dice a nosotros que los asesores presidenciales son los que están legislando por nosotros y constitucionalmente eso no es lo correcto. 30 segundos, Álvaro, si me permites. Bueno, los que preguntan y los que cuestionan para qué sirve una constitución en la vida de la gente, aquí está el ejemplo, don Leandro. Usted es testigo de nuestros planteamientos cuando se debatió el problema de la reforma constitucional. Bueno, el veto como figura es una herencia de la monarquía, no de la república. Que el presidente del presidente haya heredado esa figura de veto es una herencia de la monarquía. Bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos vivir en una pseudo república o queremos refundarla? Existe la posibilidad de que se pueda mantener el veto, pero solo en temas que no sean de interés social, como usted le dice. Cuando en el Parlamento nace una ley con interés social debidamente votada dentro del Parlamento,
entonces se limita esa capacidad de veto del presidente de la República. Pero eso no se puede hacer con una reforma. Eso se tiene que hacer con una refundación. Y por eso digo, aquí, ¿de qué sirve una constitución? Bueno, sirve para esto, para remediar estos exabruptos que usted está planteando. Pero ninguno de los dos órganos lo va a hacer. Tiene que llegar desde afuera. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir con una pseudo república con este tipo de figuras de vetos absolutos y totalitarios? ¿O qué es lo que queremos ir? Ahora, esto es un tema interesantísimo, fíjate, que pudiésemos hacer un recorrido para debatir lo que está ocurriendo en materia parlamentaria. Me dice un amigo de todos aquí, me reservo el nombre, no estoy autorizado a mencionar el nombre, eso sí es adicto a este programa, dice, este país, ¿para qué tantas leyes? Este es el país que tiene más leyes en el mundo. No se necesitan más leyes, hay que ejecutar adecuadamente las que ya tenemos y eso va en la vía que planteaba la licenciada Whitney Ortega hace algunos momentos, efectivamente. Así que ese es el punto. Yo creo que nos podemos hacer un inventario de leyes y nos daremos cuenta de que hay 4, 5 o 6 leyes sobre el mismo tema y a veces ni cuenta nos damos y estamos pidiendo más y más y más leyes, don Leandro Ávila. Para cerrar, entonces me quedé, iba a tocar un tema, pero yo creo que este se robó el otro y vamos a tener que pedirle a Whitney que nos ceda otro espacio en otro momento. Adelante, Leandro. Este vetó el otro. Exactamente, Leandro, No, cierre. Bueno, yo realmente decirle a la ciudadanía que vamos a seguir manteniendo nuestro interés de legislar siempre pensando en la gente. Más en estos momentos de pandemia, yo estoy sumamente preocupado por una crisis de salud mental que ya tenemos en el país. Esa crisis de salud mental la está generando el estrés producto de la impotencia que tiene la gente para pagar sus viviendas, sus carros, el exceso de intereses bancarios que le están cayendo uno sobre otro. O sea, creo que esa es la tarea inmediata que tenemos que tener la Asamblea. Y con respecto, Riló, a la constituyente, yo quiero decirte que si algo me sirvió a mí estar en la Comisión de Gobierno y recorrer por 2 meses y medio el país, es que aprendí una cosa. Todo mundo quiere el cambio, pero nadie quiere que lo de él cambie. Entonces va a ser un problema. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo en una constituyente. Bien, y ayer Mitchell Doyle dijo que hay en el PRD aprobado un documento sobre llamar a una asamblea constituyente. Es un acuerdo que tiene el PRD y que no se ha cumplido. Lo dijo ayer Mitchell Doyle, exsecretario general del partido. Yo no sé si usted está claro en eso, señor Leandro Ávila. Sí, bueno, no domino el tema. Tenemos muchos meses que el partido no nos llama para una reunión, para un debate político, para un análisis de la coyuntura nacional. Toda la bancada anda a su libre albedrío, no lineamiento ni acercamiento en estos momentos bien organizados con el partido. Es decir, si yo quiero ir a hablar con el secretario general, bueno, puedo hacerlo, pero no hay un trabajo en conjunto que nos diga como bancada, por aquí es el camino. ¿Quién es el próximo presidente de la Asamblea a juicio suyo? ¿Quién mire, tiene la bendición? Yo le voy a ser sincero que no tengo la idea quién vaya a ser. Hay una persona que controla la mayoría de los votos, así que, pero no te puedo decir quién va a ser porque hay 3, 4 compañeros que están candidatizados, pero eso no se va a definir hasta una semana antes. Va a haber muchas reuniones, ahora mismo hay muchas reuniones, muchos desayunos, pero cuando se dé una reunión donde van a participar 19 o 20 diputados, de ahí va a salir el candidato y ese es probablemente... Esa persona a la que usted se refiere, su nombre comienza con B de bendiciones. Prefiero no hablar nada, te lo dejo. Álvaro. Apareció el Álvaro de siempre. Álvaro, compromete a don Leandro para discutir los procesos especiales en contra de diputados y el proyecto de reforma que existe. Yo sé que con él contamos siempre. Claro. Él no niega fuego. Sí, bueno, parte de por qué nos pasó la reforma que estábamos haciendo era porque yo sí creía que teníamos que hacer cambio también desde adentro, ¿no? O sea, yo pienso que el esquema se agotó.
se agotó y sí tiene que haber cambio también desde adentro. Gracias, Leandro. Licenciado Ortega, muchas gracias. Diputado, cualquier cosa llámenos, que estamos a la orden. Cómo no, Whitney, cómo no. Gracias, gracias. Gracias. Hasta el lunes, si Dios nos da permiso. Saludos a todos. Buen fin de semana.